En este video vamos a conocer la definición de lo que son tres tipos de ángulos en los polígonos regulares. Uno es el ángulo central, que aquí lo podemos ver en rojo. El otro es el ángulo interior, que lo podemos ver en azul, y el ángulo exterior o externo, que es en verde. Cada uno de ellos podemos calcularlo. Recordemos que cada uno de ellos, o sea, para un polígono regular, la medida de cualquier ángulo central es igual, la medida de cualquier ángulo interior es igual y cualquier ángulo exterior es igual. Recordemos también que para un polígono regular, el número de ángulos centrales que se pueden formar es igual al número de lados. Por lo tanto, por ejemplo, para este dibujo que yo tengo aquí, que es un octágono, ¿verdad? Porque tiene 8 lados, este es un octágono regular, entonces se sabe que se pueden formar 8 ángulos centrales, por ejemplo, o sea, ¿verdad? Cada uno que vaya al lado correspondiente. Se pueden formar 8 ángulos interiores o internos, ¿verdad? Y se pueden formar 8 ángulos externos o exteriores. Veamos cómo calcular ahora la medida de estos ángulos. Primero tenemos el ángulo central y en el ángulo central decimos que es el ángulo, si ya lo vimos, es el ángulo formado por dos radios consecutivos del polígono y su medida está dado por 360 sobre n, o sea, 360 dividido entre el número de lados que tiene el polígono regular. El ángulo interior o interno es el ángulo formado por dos lados consecutivos del polígono y su medida está dado por 180 por n-2 entre n. Aparte de que podemos calcular la medida del ángulo interior o interno, también podemos calcular la suma de todos los ángulos, que sería simplemente 180 por n-2. El último que vamos a ver es el ángulo externo o ángulo exterior, que se refiere al ángulo adyacente a su ángulo interior. Y la medida se calcula 360 sobre n. La suma de los ángulos externos de cualquier polígono regular es igual a 360 grados. Y si ya nos fijamos, vean que para un polígono regular la medida del ángulo central está dada igual a la medida del ángulo externo. O sea que podemos, al calcular uno de ellos, calculamos el otro también. Bueno, ya con esta pequeña introducción del tema, vamos a ver algunos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. El ejemplo 1 me dice que para un polígono regular de 12 lados, calcule la medida de el ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo. Entonces, solo es que debemos recordar las fórmulas que ya hemos dado. Decir que la medida del ángulo central va a ser igual a 360 dividido entre el número de lados. Y en este caso, como es un dodecágono, sería 360 entre 12, que sería igual a 30 grados. O sea que el ángulo central de un polígono de 12 lados es 30 grados. En el inciso B, para la medida del ángulo interior, la fórmula sería 180 por n-2 entre n. Y esto sería 180 por 12 menos 2 dividido entre 2. Haciendo este cálculo, ¿verdad? Con la calculadora me quedaría 180 por 10 entre 12 y me queda que la medida del ángulo interior es igual a 150 grados. Y el inciso C me dice que la medida del ángulo externo, yo puedo calcularlo mediante la fórmula porque yo sé que es 360 sobre n. Pero recordemos también que la medida del ángulo externo es igual a la medida del ángulo central. Y ese ya lo tenemos, que es 30 grados. Entonces, igual recordemos que es la misma fórmula, ¿verdad? Pero si ya hemos calculado el primero, no tenemos necesidad de calcular el segundo. Bueno, veamos que es una forma fácil de hacerlo. Es una forma, solo tenemos que aplicar las fórmulas. Si me dan el número de lados del polígono regular, es muy fácil. Veamos el segundo ejemplo. Para el ejemplo 2, me dice que si un ángulo externo de un polígono regular mide 40 grados, calcule la medida del ángulo interno
Bueno, lo primero que yo hago es escribir la fórmula de primero de lo que se me está pidiendo para ver lo que necesito. Y yo sé que la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. O sea que para calcular la medida del ángulo interno, lo único que yo necesito es encontrar el número de lados de ese polígono. Pero no me dan el número de lados, lo que me dan es el ángulo externo. Entonces, recordemos la fórmula para un ángulo externo y nosotros recordamos que la medida del ángulo externo es igual a 360 sobre n. Bueno, en este caso a mí me dan el ángulo externo que es 40 grados y yo puedo despejar. O sea que para esta parte del ejercicio yo tengo que 40 es igual a 360 sobre n y los cruzo, ¿verdad? Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿ok? Y este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. De modo que yo puedo ver que n es igual a 9. O sea que este polígono que se me está hablando es un n-ágono. Bueno, ya con el número de lado, ya sencillo, ya calculo lo que se me está pidiendo. 180 por 9 menos 2 entre 9 sería, la medida del ángulo interior es 180 por 7 entre 9. Usamos la calculadora, ¿verdad? Para calcular ese valor que se me está haciendo. 180 por 7 entre 9 es igual a 140 grados. ¿Ok? Y esta es la respuesta del ejercicio que se me está pidiendo. El ejemplo 3 me dice, si un ángulo interno de un polígono regular mide 165 grados, calcule la medida del ángulo central. Y hacemos lo mismo. Lo primero que yo hago es ver la fórmula de lo que se me está pidiendo para saber qué es lo que necesito y si ya lo tengo o no. Entonces, la medida del ángulo central, yo sé que es 360 sobre n. Entonces, de nuevo, vean que en este caso yo lo que necesito es n, necesito el número de lados, pero el ejercicio no me lo da. Sin embargo, me da el ángulo interno. Entonces, uso la medida del ángulo interno, ¿verdad? Que sería 180 por n menos 2 entre n para poder calcular n. En este caso, cuando yo despejo, yo sé que la medida del ángulo interior es 165, igual a 180 por n menos 2 entre n, y pues yo tengo que hacer el despeje. Este n que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y aplico propiedad distributiva, 180 por n es 180n, menos 180 por 2 es 360. Entonces vemos que de esta forma tengo dos valores de n, paso los dos valores al mismo lado de la ecuación, este que está sumando pasa al otro lado a restar y me queda 165 menos 180 serían 15, sería menos 15n igual a menos 360. Y luego n sería menos 360 entre menos 15, porque recuerden que este que estás multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y con esto yo puedo calcular de nuevo en la calculadora, puedo sacar cuánto es el número de lados que tiene ese polígono, que en este caso sería 24 grados, perdón, 24 lados. Recuerden que aquí n representa el número de lados, que es igual a 24. Bueno, ya sabiendo eso, entonces yo puedo calcular el ángulo central, que es lo que me están diciendo. La medida del ángulo central va a ser igual a 360 entre n, que es 24, y de esa forma yo puedo calcular la medida del ángulo central, que va a ser 15 grados. ¿Verdad? Vean que para poder calcular el número de lados, yo necesito hacer un despeje de la fórmula que se me está dando para poder encontrar que el ángulo central es 15.
El ejemplo 4 dice, si un ángulo central de un polígono regular mide 5 grados, calcule la medida del ángulo externo. Entonces, hacemos lo mismo. Vean, la medida del ángulo externo me dice que es 360 sobre n. Pero yo no tengo el ángulo, el número de lado. Pero aquí es mucho más fácil, ¿por qué? Porque yo sé que la medida del ángulo central también es 360 sobre n. Es decir, que son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la medida del ángulo externo es igual a 5 grados. No necesito hacer ningún cálculo, no necesito hacer ningún despeje. Sin embargo, si usted no se da cuenta, si usted no lo recuerda, pues usted puede fácilmente despejar de aquí y sustituir n aquí como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Aunque, como les digo y les repito, no es necesario porque la medida del ángulo central y la medida del ángulo externo en un polígono regular son iguales. Así es que simplemente coloco que es igual a 5. Veamos el siguiente ejemplo. Identifique el polígono regular tal que su ángulo central mide 45 grados. Entonces, para identificar lo que quiere decir es que yo le diga qué polígono es, o sea, el nombre del polígono. Y para saber el nombre del polígono, lo primero que tengo que hacer es saber el número de lados. Por lo tanto, la información que me dan es que la medida del ángulo central es 45 grados y yo sé que esto es igual a 360 sobre n. Por lo tanto, yo puedo, de nuevo, este n que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y tengo que 45n es igual a 360, de donde n es igual a 360 sobre 45. De esa forma, yo puedo saber cuál es el número de lados que tiene ese polígono regular. Y dividiendo 360 entre 45, me dicen que n es 8. Por lo tanto, el polígono regular que tiene un ángulo central de 45 grados es un octágono regular. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería, el polígono regular que tiene un ángulo central de 45 grados es el octágono regular. Muy bien, veamos el último ejemplo. Indique el nombre del polígono regular cuyo ángulo externo mide 120 grados. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Necesitamos encontrar el número de lados de ese polígono y para eso aplicamos la fórmula que tenemos para el ángulo externo. La medida del ángulo externo yo sé que es 360 sobre n y esto pues me dice el ejercicio que es 120. De modo que 360 es igual a 120 por n y 360 entre 120 es igual a n. Por lo tanto, n es igual a 3. Y pues claro, ya sabemos que el polígono que tiene 3 lados es el triángulo equilátero. Entonces, la respuesta, recuerden que debemos dar una respuesta, es que el polígono regular cuyo ángulo externo mide 120 grados es el triángulo equilátero. ¿Okay? Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado la explicación y nos vemos en la próxima.